el cambio climático ha significado para todos los seres vivos del planeta, e incluso para los vegetales, ¿no es cierto?, una readaptación, a la necesidad de una readaptación. De hecho, los pueblos escandinavos no han tenido un aumento significativo del número de cuadros respiratorios con el cambio climático. ¿Y por qué? Porque ellos, teniendo un clima más duro, estaban ya adaptados en su vida. Pero ya se está notando, digamos, debido en alguna medida a esta falta de readaptación nuestra, un aumento de las enfermedades respiratorias en el resto del mundo. Por esa razón es que yo quisiera recomendarles de que no se expongan a los cambios de temperatura, ni tampoco a los ambientes contaminados, por ejemplo, con tóxicos como por ejemplo al ambiente en Santiago. ¿Y por qué hago esta recomendación? Porque nuestros bronquios, la tubería bronquial, está tapizada, tiene una pequeña alfombra, tiene como una alfombra, ¿no es cierto?, con unos pelitos que se llaman cilios y que son los encargados de, con un movimiento de este tipo, a tirar para arriba los gérmenes que tenemos en la garganta y que están permanentemente bajando, tratando de infectar los bronquios. Pero son atrapados por la secreción bronquial normal y las gotitas con microbios atrapados son tiradas para arriba por este movimiento ciliar y nosotros deglutimos esas gotitas en forma imperceptible y caen ¿dónde? Al estómago. Al estómago que los está esperando a esos microbios el jugo gástrico, que contiene ácido clorhídrico, que contiene pepsina, dos sustancias poderosísimas que los matan. Y este maravilloso sistema, ¿no es cierto?, funciona las 24 horas del día. Pero tiene hay factores, ¿no es cierto?, que lo paralizan. Y el más frecuente es el frío, los cambios de temperatura. Y el cambio climático ha hecho más difícil el adaptarse a esta situación. Y como les decía, también están los gases, de modo que es fácil entonces entender que el que fuma está teniendo su propio ambiente contaminado en los bronquios. Lo cual significa que no solamente va a paralizar el sistema y con eso se va a infectar más frecuentemente, sino que además va a estar expuesto a bronquitis, a cáncer pulmonar y a obstrucción de los bronquios, a espasmos bronquiales. Y lo que es peor, si el daño producido por el tabaco es muy prolongado, va a aparecer lo que se llama el enfisema pulmonar, que es una destrucción de las paredes de los alvéolos, que es la unidad funcional de nuestro aparato respiratorio. Es bueno valorar en lo que corresponde a las vacunas. Las vacunas en la historia del ser humano es quizás el factor positivo que más ha disminuido las muertes, más que los antibióticos, más que un montón de medidas. Hay muchos avances en medicina que daños como las guerras han producido avances, la cirugía, la traumatología, etc. Pero las vacunas llevan la bandera al tope en cuanto a salvar vidas. Y hay mucha gente que, por rumores o por leer información en medios que no son científicos, se creen las recomendaciones escritas que han recién leído y no se vacuna. Es que mi amiga fulana de tal, ¿no sé, se vacunó y tuvo una tremenda gripe. La verdad es que si sucedió algo así, desde el punto de vista de imagen, se debió seguramente a que esa persona estaba ya infectada por el virus de la gripe o influenza cuando se vacunó, ya estaba infectada. Estaba en lo que se llama el periodo de incubación. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que creer. La vacuna antigripal actualmente es ciencia ficción, espectacular, solamente protege. Hay una sola contraindicación permanente, ¿no es cierto?, de no vacunarse, y que es rara, la alergia al huevo, porque la vacuna antigripal se prepara, se fabrica en embriones de pollo. Esa es la única contraindicación absoluta. Las demás
son transitorias. Que la persona tiene un cuadro gripal o resfrío corriente, con fiebre, con malestar general, es cierto. Tendrá que esperar algunos días para poder vacunarse. Cuando nosotros, los seres humanos, envejecemos, todo nuestro cuerpo, todas nuestras funciones envejecen. De modo que los adultos mayores, sobre todo mayores de 65 o 70 años, tenemos defensas menores, somos más vulnerables. Es decir, tenemos que cuidarnos más. Porque nuestras defensas, que son defensas celulares, tenemos celulitas en nuestro cuerpo que son los macrófagos y que son los glóbulos blancos que pelean contra los microbios que entran y nos defienden. Esas disminuyen. Pero también tenemos defensas humorales de anticuerpos que también disminuyen. Pero también disminuye la fuerza del músculo respiratorio principal, que es el diafragma, que está entre el tórax y el abdomen. Y también disminuye la capacidad elástica de nuestros pulmones. Es decir, aceptémoslo, somos más vulnerables mientras más años tenemos. De tal manera que las recomendaciones antedichas, ¿no es cierto?, son más importantes todavía entre los adultos mayores. Los médicos chilenos están capacitados, los médicos generales recién recibidos, están capacitados para atender los cuadros respiratorios agudos corrientes. Los médicos internistas, mayor razón, porque los médicos internistas son médicos recibidos, acreditados como médicos para las leyes chilenas, pero que además agregaron medicina interna como especialidad. Los médicos broncopulmonares, es cierto, tenemos la posibilidad de atender como los médicos generales, como los médicos internistas, y además, por supuesto, atender aquella patología que es más complicada desde el punto de vista respiratorio. Esta clínica, la clínica Recreo, está en condiciones para atender muy bien a por lo menos el 90% de las ciudadanas y ciudadanos que lo requieran. Yo soy médico internista, especializado en enfermedad respiratoria y que en una estadía en Suecia agregué geriatría. Mi nombre es Carlos Fernando Matamala Rivas, vecino de ustedes en Recreo.